buenas tardes, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Platicando en Familia. Como cada día estamos hoy presentes, hoy es miércoles de Escuela para Papás, miércoles 22 de octubre. Me siento complacida de poder estar con ustedes al frente hoy en el micrófono. Mi nombre es Alicia Hernández y trataremos un tema importante, un tema que vive con todos nosotros desde que somos pequeños. Hablaremos de los miedos, de estos mitos, de estas realidades. El miedo en realidad es algo que vivimos, nos acompaña a través de nuestra vida, cómo manejarlo, cómo enseñar a nuestros hijos a manejarlo. Es lo más importante y además ayudarlos a crecer sin este estigma de que es negativo, qué miedos son buenos, qué miedos son malos. Lo vamos a tratar con nuestra querida colaboradora. En unos instantes te la voy a presentar. Quiero agradecerte que estés con nosotros, saludar al equipo, Arturo Cervantes, que está en el control operativo, Charito, quien está en la asistencia telefónica, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Donají Castro, quien es la cabeza del equipo, y Moxie, es Cristina Liedo, mejor conocida como Moxie, quien es terapeuta especialista y bueno, estás con nosotros en Platicando en Familia. Eres familióloga, psicoterapeuta y nos encanta tenerte con nosotros, Moxie. Tienes un perfil especial, eres una persona que nos transmite sus conocimientos de modo muy particular, como cada uno de nuestros colaboradores. Me encanta que estés con nosotros hoy en Escuela para Papás. No, pues gracias por la invitación, Alicia. La verdad que tú y yo aquí nos la venimos a pasar bien, ¿verdad? Y de pasadita, pues querer compartir como estas ideas que esperemos que sean útiles para todos los que nos están escuchando. Eso es el objetivo del programa, compartir. Gracias por compartir los conocimientos que tienen con todos nosotros. Aprendemos de ida y vuelta con los comentarios y participación de nuestro querido público, que es el pulso. En realidad lo que está pasando dentro de los hogares, de las familias, yo como madre, tú como madre, tú como padre, ¿qué estás viviendo? ¿Qué es lo que en este momento te cuesta trabajo hacer, desarrollar con tus hijos, esta manera de relacionarte? Y un tema que es crucial, que es parteaguas desde que los hijos son pequeñitos, es el miedo. El manejo al miedo, que es algo totalmente natural del ser humano y sin embargo lo erradicamos y lo tratamos de erradicar totalmente de nuestras vidas. Sí, como dices, es yo creo una de las emociones que más reprimimos, ¿no? Bueno, varias, pero el miedo es algo que especialmente en nuestra cultura, incluso por el machismo, un poco no está permitido sentir miedo, ¿no? Y incluso esta parte del miedo se polariza en géneros. Hay miedos permitidos para los hombres, hay miedos permitidos para las mujeres, por supuesto desde que somos niños y niñas, y de ahí se van desencadenando una serie de consecuencias, que bueno, es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Claro que sí, y para ello te pedimos que compartas con nosotros tus comentarios y tus inquietudes. Tenemos diferentes formas de contacto para que estés presente y no haya una que digas no puedo. Si estás en internet, estás en la oficina o estás en casa, www.radiomujer.com.mx y en la sala de Platicando en Familia personalmente te saludo y le paso tus comentarios a nuestra colaboradora. Las líneas telefónicas para la ciudad de Guadalajara, si estás en el 1040 de AM, 31 22 11 90 y 36 47 18 83, y saludo con todo gusto a nuestra querida audiencia en Austin, Texas, 95.1 de FM. Para ustedes, queridos amigos, 512 215 4909, y nos compartan su experiencia. Siempre es gratísimo saber que estamos hermanados a distancia a través de Radio Mujer Internacional. Facebook Mujeres Sexto Sentido y Twitter @enfamilia1040, en donde podemos también aquí atenderte y que no haya pretexto para no estar comunicados. Bueno, el tema, adiós a los miedos, estas pautas para ayudar a los niños a crecer sin miedos. Y bueno, habemos papás temerosos, miedosos, ¿no? Que en automático les vamos transmitiendo los miedos a nuestros hijos. Sí, de hecho eso es lo curioso, ¿no? De repente cuando vienen al consultorio, vienen por el miedo que tienen de que su hijo tiene miedo, ¿no? Es como totalmente representativo, ¿no? Sí. de decir, es que no en vano, son los miedos, y los miedos siempre hablan de algo que nos está pasando. Naturalmente, el miedo es una emoción y por lo tanto es involuntaria. O sea, se experimenta de manera natural frente a alguna situación, ya sea porque tuvimos una experiencia anterior que no fue agradable, o porque desconocemos esta experiencia, y al final el resultado en cualquiera de estas dos circunstancias es la vulnerabilidad.
Y entonces sentirnos vulnerable, sea cual sea el miedo, implica no sentirme capaz de resolver cierta circunstancia. Si es como pequeño o es como adulto, la vulnerabilidad viene a partir de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Que el niño no toma la seguridad de sí mismo, toma la seguridad del adulto que le está explicando cómo enfrentar lo que está viviendo. Y el adulto, cuando se siente en una situación vulnerable, toma los recursos de sí mismo. Entonces, cuando nuestros niños están teniendo estos miedos, van a buscar respuestas, explicaciones, protección, seguridad, confianza en los adultos. Y si los adultos somos los que estamos teniendo más miedo o los que les mandamos el mensaje de desconfianza o de peligro o de más incapacidad, entonces ellos asumen que algo muy malo está pasando y empiezan a dar respuestas a esto tan malo que está pasando, ¿no? Sí, claro, porque la naturaleza del niño es ser libre, espontáneo, no asume los riesgos que los adultos ya tenemos en consideración, pueden ocurrir, y es lo que dices, ¿no? Entonces, inmediatamente uno cuando ve la posibilidad de algún riesgo, reaccionamos y es cuando el niño lo asume como tal, ¿no? Exacto, por eso es tan importante poner atención a estos miedos. Tampoco se trata de exagerarlos o que todo pare por el miedo que está pasando con nuestros niños, pero sí darle suficiente atención y sobre todo que ellos aprendan la herramienta para resolverlo, desde entender qué hace que este miedo se esté presentando en esta forma en particular y en este momento en particular. Más o menos los miedos conscientes empiezan como a los 2 o 3 años. Cuando los niños pueden empezar a tener un miedo simple, por ejemplo, de un animal, ¿no? Y luego cuando ven las reacciones de los adultos, las mamás, que se asustan con los bichos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues ellos empiezan a saber que hay algo peligroso que está sucediendo ahí e imitan esa circunstancia. Después empiezan a generar sus propios miedos, pero a partir de un aprendizaje. Entonces, la explicación que les damos nosotros a los niños verbal y no verbal es la que va a contar como este archivo de recursos para cuando yo tenga un miedo poderlo resolver. Entonces, ¿qué pasa con estos niños, por ejemplo, que tienen un miedo, si son varones, niños, que el papá o incluso la misma mamá le dice que no puede tener miedo, recibe una descalificación, recibe un regaño y hasta un castigo por tener miedo, y además con el mensaje de tú no puedes tener miedo, sea un hombrecito, solo las niñas tienen miedo, ¿a poco esto tan simple te da miedo? ¿A poco te vas a asustar por estas cositas? Y entonces este niño que quiere además complacer al adulto o a esta figura como fundamental para ellos, pues inmediatamente va a tratar de reprimir. Y entonces se limpian las lágrimas, ¿no? No, ya no me pasa nada. Pero nunca supiste qué lo detonó. Y luego la parte importante, ¿qué se imaginó que iba a estar pasando y quién entendió que era él frente a esta circunstancia? Hay muchos tipos de miedo. A cosas reales y hay tipos de miedo a cosas que nos imaginamos que pueden pasar, ¿no? Y muchos son frutos de, a lo mejor, circunstancias. Los niños tienen una imaginación increíble, entonces circunstancias que hemos visto y que detonan esa imaginación, como películas, ¿no? Como cuentos, como personajes, y entonces a la hora que a lo mejor ellos le agregan a su fantasía, se imaginan en una situación en la que ellos no pueden controlar lo que pasa y sienten que corren peligro, ¿no? ¿Cómo manejar estos miedos en la familia? ¿Cómo manejas tus propios miedos y los miedos de los hijos que hay en tu entorno, de los propios hijos? De esto y más estamos hablando hoy en Platicando de Familia, Escuela para Padres. Moxie, vamos a una pausa y no tardamos. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Tarde con 19 minutos, regresamos a Platicando en Familia, miércoles 22 de octubre, los miércoles lo dedicamos a Escuela para Padres, hoy con un tema importante, saber de qué manera enfrentar los miedos de nuestros hijos y bueno, nuestros propios miedos como papás. Querida Cristina Liedo Moxie, familióloga y psicoterapeuta, colaboradora de Platicando en Familia. Sí, fíjate que este tema de los miedos es muy curioso y a veces la gente no ve más allá del miedo, ¿no? Entonces por eso se problematizan tanto frente a este miedo. A veces cuando vienen conmigo al consultorio a decirme o a hablarme de un miedo en particular que tiene uno de los hijos, siempre pregunto
cómo está la pareja, o cómo está, si es madre soltera o si lo que sea, bueno, cómo está la persona más cercana que responde como tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque los miedos son una de esas respuestas que cuando se prolongan, o sea, que no es un miedo aislado que sucedió una vez y ya, sino como bien antes de entrar lo decía, ¿no? O sea, que paralizan las actividades normales, que el niño que le encantaba ir a la escuela o a su clase de taekwondo ya no quiere hacerlo, ¿no? Que antes al niño que le fascinaba su cuarto o su cama ya no quiere dormir en ella, o que le encantaban los perros y ahora ya no los quiere tocar. O sea, que no es algo que se dio una vez, sino que se prolonga y se prolonga. A veces responde a un síntoma que, fíjate qué interesante, protege a los que en realidad la están pasando mal, que son los papás. Por ejemplo, cuando una pareja discute mucho o se nota que están en una etapa muy difícil, a veces los niños empiezan a tener miedo en las noches. Y tienen este miedo que lo que logra es que por primera vez en lapsos importantes en los que los papás son indiferentes, en los que los papás se gritan, en la que los papás no se atienden uno al otro, por fin se ponen de acuerdo y atienden el miedo de este niño. Y entonces este miedo no es un miedo aislado, es un miedo que tiene una función, une a los papás. Y entonces el niño que no entiende lo que está pasando con el adulto, encuentra inconscientemente en este miedo una manera de resolver un problema. Como decir, mientras más miedo tenga, más juntos los veo, entonces me conviene seguir teniendo miedo. Esta circunstancia es importante que los papás se den cuenta y se responsabilicen de ella, porque cuando no sucede así y solamente se clavan en el miedo como tal, a veces lo resuelven haciendo más de lo mismo. Bueno, vente con nosotros a dormir a la cama. Uy, todavía mejor, ¿no? No, bueno, él encantado, el niño. Pero ¿qué sucede? Primero, no se entendió el miedo, no se resolvió, ni le dimos herramientas al niño, ni la confianza para saber que él puede estar bien. Siguió haciendo la misma función, une algo que en realidad no está unido en ese momento, pero a partir de evadirlo, a partir de disfrazarlo, a partir de fingir, a partir de aparentar que todo está bien. Porque ¿qué hacen los papás? Vente con nosotros, y él a veces se acuesta en medio y hasta el mismo niño le dice, mami, dale un besito a papá. Y mami, que no le quiere ni por supuesto dar un beso al papá, finge y le dice, claro que sí. Y el papá hace lo mismo. Entonces, esta manera aparente de resolver el problema lo incrementa. ¿Qué le va a pasar al niño la siguiente noche? Va a tener todavía más miedo. ¿Por qué? Porque encontró una solución de amor. Sí. Entonces, lo que parece negativo, que es el miedo, termina siendo positivo en el mundo del niño. Sin embargo, en el mundo de los adultos, se está evadiendo un problema que es urgente resolver. ¿Qué es importante? Que los adultos nos demos cuenta de eso, que tampoco subestimemos a los niños y les podamos dar su espacio y su momento para que lo resuelvan. Y entre ese que lo resuelvan se den cuenta que los problemas que tienen mamá y papá los tienen que resolver mamá y papá. Claro. Y que él, teniendo miedo o no teniendo miedo, no puede unir a la pareja porque este es un asunto de adultos, ¿no? Claro, no es su responsabilidad ni depende de que sus papás estén juntos o separados. Exactamente. Entonces, esto puede ser cuando el miedo tiene una función, por ejemplo, de unir a los papás. Otras veces el miedo viene de una inseguridad en lo que yo aprendí que soy. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, miedo al rechazo, cuando yo tengo miedo al abandono y cuando yo tengo mucho miedo a mostrarme como soy. Porque si yo me muestro como soy, no voy a ser aceptado. Todo ese miedo viene desde cómo nos tratan desde que somos pequeños, principalmente los papás, y las cosas que nos dicen que somos. Entonces, si a mí me dicen que yo soy un niño bueno para nada, que no sé hacer las cosas bien, que soy un grosero, que le voy a caer mal a la gente, como mamá y papá de repente se desesperan con los niños, dicen cosas que a veces ni siquiera las sienten, pero dicen cosas que ellos toman como verdaderas y que las toman literales, ¿no? Y entonces a lo mejor está haciendo un berrinche, es que te ves horrible haciendo ese berrinche, o una niña que se enoja, por ejemplo, está prohibido para las niñas enojar, ve qué fea te ves cuando te enojas. Y entonces la niña aprende a que sus sentimientos no son importantes, porque cada que le pone atención a sus sentimientos se ve fea. Sí.
y entonces empieza a generar un miedo. ¿Por qué? Porque cuando hay una circunstancia en la que yo me estoy enojando, mi miedo me lleva a fingir que no me está pasando nada. Y entonces me empiezan a sudar las manos, me empiezo a medio temblar las piernas, porque no me quiero enfrentar a mis amiguitas. Entonces no quiero ir a la escuela. Y entonces todo esto va desencadenando una serie de consecuencias en las que yo voy confirmando que algo en mí, pero dentro de mí está mal. Ese es de los miedos más peligrosos, porque es un miedo que tiene que ver con quién soy yo y no necesariamente con una circunstancia. Ese miedo es el en el que los papás tienen que poner más atención y confirmar a sus hijos en base al amor, en base a la capacidad y en base, en lugar de pelear y fingir o evadir el miedo, a enfrentarlo. Nos enseñan que el miedo tiene que ser como un secreto. La vulnerabilidad en general. Por ejemplo, que también se asocia el miedo a la vergüenza. Sí. A mí me da tanta vergüenza hablar en público, en la clase, por ejemplo, en mi escuela, que me da mucho miedo cuando el maestro se acerca y empieza a preguntar, y entonces yo me pongo tan nervioso que me empiezo a meter abajo de la silla y empiezo a sudar y empiezo a tartamudear, me empiezan a pasar cosas. Y entonces, pues ese tipo de vergüenza lo que hacemos es esconderlo. Sí, sí, claro. ¿No? Tú finge que sabes, tú finge que estás bien. No tengas miedo, no puedes asustarte de esas cosas tan tontas o tan simples. O voy a creer que eso te asuste a ti, tan lagartón, ¿no? Que de repente nos dicen esas cosas. Y entonces aprendemos que cuando estamos experimentando vulnerabilidad, hay que aparentar que no es así. Que no pasa nada. Y mientras más tratamos de guardar la apariencia y de fingir, más se desencadenan los síntomas físicos, como la sudoración, el tartamudeo. Por ejemplo, estos papás que cuando hay acoso escolar o bullying, les dicen a sus hijos, ignórenlos. Tú haz como que a ti no te importa. En realidad, claro que les importa. No le des entrada. En realidad les está afectando muchísimo. Entonces el niño usa un mecanismo de decir, ¿cómo hago que no me importe? Pero si estoy sintiendo que el estómago se me está haciendo añicos. Y entonces, mientras más me preocupo porque no se me note, más se me nota. Entonces, fíjate qué interesante. Los terapeutas, algunas estrategias que usamos, incluso, por ejemplo, cuando es la vergüenza y que funcionan maravillosamente, es confesar la vergüenza. O sea, vamos a imaginarnos que es un adolescente. Y este adolescente tiene mucho miedo a hablar en público y le toca exponer en clase. Y además está la niña que le gusta. Y se muere. Y lleva 3 días con dolor de estómago hasta casi que con diarrea, ¿no? No, olvídate. Y entonces el papá le dice, tú haz como que no pasa nada. Y entonces a la hora de la exposición está que se muere. En lugar de eso, confiesa tu vergüenza o confiesa tu miedo. Y tú puedes empezar una exposición de clase diciendo, puede ser que en este momento que voy a exponer me empiece a temblar un poco la voz. Puede ser que me empiecen a sudar las manos, pero quiero decirles que es porque estoy muy emocionado de exponer esto que voy a platicarles hoy. Lo que sucede a nivel incluso cerebral es que se desbloquea. El miedo y esa asociada a esta vergüenza pierde todo el poder porque se atrapa. Si el chavito realmente empieza a sudar y le tiembla la voz, era algo esperado. Significa que él, antes de que sucediera, lo pronosticó y lo controló. Sí. Entonces ya no es algo que está fuera de mis manos. Pero si el chavito no lo experimenta, entonces de nuevo lo está controlando. Y entonces ya no experimenta la ansiedad de ocultarlo. Esta parte es importante. Si nosotros dejáramos de decir oculta o finge, serían las cosas distintas. Que ese es otro punto que vamos a tratar ahora, Moxie, que regresemos de la pausa, estas ansiedades y pasar del miedo al pánico. No tardamos, estás en Platicando en Familia, regresamos muy pronto. Regresamos a la mitad del programa, estamos a tiempo de que te incorpores. Hoy platicamos de un tema súper importante para los padres de familia, cómo manejar los miedos, cómo identificarlos, qué están diciéndonos los miedos a través de los hijos. Es una manifestación. Hoy platicamos con nuestra querida colaboradora y es familióloga, psicoterapeuta, Cristina Liedo, mejor conocida como Moxie, aquí en Platicando en Familia. Hoy adiós a los miedos.
en realidad, más que a Dios, a los miedos, porque los miedos no los podemos desechar, ¿no? Exacto. Es parte de la naturaleza del ser, son inherentes al ser humano, Moxie. Y fíjate qué curioso, o sea, cuando nosotros inhibimos, o sea, es decir, evitamos, huimos, no queremos ver o fingimos que no somos vulnerables, puede ser que en apariencia estemos resolviendo el tema, porque decimos, oh, súper bien, no se nota, parece que esto está funcionando. Pero en el momento en que inhibimos el miedo o la vulnerabilidad, inhibimos también sentimientos de dicha, de gratitud, de creatividad. Fíjate, tú velo, en los grandes hombres ilustres y en las grandes mujeres, sus momentos de vulnerabilidad más fuertes son en los que realmente se conectan con ellos mismos, entienden quiénes son y vienen al mundo con esta gran propuesta de sí mismos o de la vida o alguna postura, lo que sea. ¿Por qué? Porque este mecanismo de sentir miedo, de estar vulnerable, me obliga a ver hacia adentro. Cuando nosotros lo tapamos, estamos viendo hacia afuera, como si todas las respuestas de solución estuvieran en la gente o en los demás o en las circunstancias. Mientras que él no se dé cuenta que tú estás mal, entonces ya la hiciste. ¿Y qué hago con esta sensación de vacío? Que aunque él no se dé cuenta, yo sigo experimentando. Esa no sé, pero ya se resolvió el problema porque él no se enteró, por ejemplo, los que hacen bullying, pero él ya no se enteró, ya no logró su cometido porque ya no te vio débil y vulnerable. Eso es lo menos importante. Lo que el niño tiene que aprender es que ser débil está bien, y que sentirse incapaz es justamente la manera de volverse capaz. Yo me vuelvo capaz o experto en algo cuando no sé hacerlo y lo empiezo a hacer y descubro si puedo. Y no al revés. Cuando no sé hacer algo y evito hacerlo pensando que en algún momento lo voy a hacer. Así no funciona. Entonces, aceptar esta vulnerabilidad al mismo tiempo te permite conectarte con los demás. Porque además cuando alguien, otro niño, por ejemplo, que de repente reconozca, a mí también me da miedo la oscuridad. Por ejemplo, estos, no sé, niños de primaria que se van a un campamento. Y uno de ellos está todo el camino sudando y sudando y sudando, porque ya nada más se está imaginando qué voy a hacer cuando cierren la tienda de campaña y yo me muera de miedo de la oscuridad. Y entonces le dicen, no digas nada, te aguantas, este famoso te aguantas. Entonces, claro, porque lo que queremos evitar es que los niños se burlen de él. Sí. O sea, hay una buena intención. Pero si hay un niño por ahí que de casualidad lo confiesa, es que a mí me da miedo la oscuridad, este otro niño se conecta con él y dice, entonces no eres el único. Ay, qué alivio. Y luego resulta que el valientazo también tiene miedo a la oscuridad o lo ha tenido. Y entonces es una circunstancia que nos une. O sea, no siempre quiero decir que estemos confesando por la vida nuestros miedos, pero sí aceptándolos. O sea, en lugar de despedirnos de ellos, en lugar de no quererlos, el miedo es el mejor momento para probarnos a nosotros mismos y decir, si algo me da miedo, este es el camino para crecer. Este es el camino para darme cuenta de quién soy y de qué armas tengo. Sobre todo porque si son niños y yo los veo expuestos a cierta inseguridad, yo puedo observar su manera de resolverlos y entrenarlos a resolverlos adecuadamente para ellos. Pero si yo no veo eso y evito esas circunstancias, entonces el día que yo no esté, pues no va a haber quien se las evite. Y entonces este niño no va a tener recursos, o esta niña, para salir adelante. Y entonces son estas personas que tienen conductas infantiles en las relaciones de pareja, con sus trabajos, porque no son capaces de experimentar el miedo como tal. Por ejemplo, el miedo al rechazo. O sea, hay una cantidad enorme de adultos que en una entrevista laboral se mueren de miedo, pero se presentan muy seguros, sí, ¿no? Hablando de todo lo que yo sé. En lugar de decir, es que estoy nervioso porque tengo tantas ganas de este trabajo. Y entonces te conecta inmediatamente con la persona, decir, ¿de verdad? En lugar de fingir, tú finge como que no te interesa y te das tu taco. Pero si me estoy muriendo porque me den el trabajo, ¿no? O estos adultos que se mueren por reconocimiento, pero en realidad es un miedo al rechazo. A que he recibido tanto en mi vida el mensaje de no eres suficiente, no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente valiente, no eres suficientemente inteligente, que cuando
experimento cualquier situación, la interpreto como, es que como no soy suficientemente bueno, ella me está rechazando. Y entonces nunca lo resuelvo. ¿Y cuál es mi manera de resolverlo aparentemente o inconscientemente? Huir o culpar a los demás. Es que el que tiene la culpa es el jefe, el que tiene la culpa es el maestro. Y si los adultos hacemos eso, así enseñamos a los niños a resolverlo. Y entonces, ¿qué va a decir el niño? Es que cámbiame de escuela, la escuela está mal, no hay nada en mí. Son estos niños violentos, son estos niños agresivos, es esta maestra intransigente. No estoy diciendo que no existe esa posibilidad, pero siempre que te está pasando algo a ti y te cambio de escuela y te pasa lo mismo, y te pasa también en tu clase de ballet, y te pasa en tu clase de natación, y te pasa cuando sales a jugar con los vecinos, no es gratuito. Significa que tienes alguna situación por la que te sientes sumamente vulnerable. Y entonces cambiarte de escuela, cambiarte de casa, cambiarte de relación, pues nunca la vas a solucionar exactamente. Sí, no es como la manera en la que realmente vas a sanar esto que te está ocurriendo o encontrarle el sentido, ¿no? Ahora, algo que me parece muy significativo a lo que estás diciendo es cómo los miedos son esta oportunidad para hacer contacto con los sentidos, con todos nuestros sentidos, y es como alertarlos, ¿no? Es como ponerlos a funcionar y bueno, me encanta esto que dices, como poner en práctica nuestra creatividad para poder resolver y ser naturales con lo que nos está ocurriendo. Claro, y fíjate que es importante porque incluso en nuestra cultura machista, en donde no dejamos que los niños varones tengan miedos y les estamos diciendo que eso no es para ellos, que eso es para las niñas, entonces ellos aprenden a no presentir y a no experimentar el peligro. Sí. Porque como ellos se tienen que forzar a ser valientes, como ellos tienen que forzar a demostrar cualquier cosa excepto la debilidad, entonces luego son chavos que no miden riesgos y que se andan estampando en periférico y en cualquier lado porque no miden riesgos. Y entonces son chavos que de repente a lo mejor se involucran un poco más fácilmente en el tema de las adicciones porque no miden riesgos. Y porque en lugar de asustarse y decir, es que yo no quiero probar eso porque no sé cómo me voy a poner, tienen que fingir que son valientes. Y entonces dicen, sí, por supuesto, yo le entro, ¿no? Entonces tiene consecuencias incluso de, estamos inhibiendo una emoción que nos alerta para protegernos precisamente. Claro, porque esa es la función del miedo. Justamente esa es su naturaleza, protegernos, alertarnos. Sin embargo, de repente hay miedos que pudiéramos decir, pasan de esta forma natural a ser algo más irracional, más fuerte, algo en donde incluso hasta nos podemos quedar paralizados, ¿no? Sí. Puede ser una fobia o nuestra manera de reaccionar puede ser contraria a lo que fue generado el miedo como un mecanismo. ¿Qué pasa cuando ya el miedo se transforma en fobia, Moxie? Es una manera inadecuada de resolver el problema y entonces tenemos que encontrar qué lo originó. Y tenemos que darle herramientas para que vea cómo hay otras maneras de resolverlo y pueda poco a poco ir enfrentando este miedo. Para mí una de las maneras más terribles de hacerlo, que muchos incluso colegas proponen, yo en mi opinión no funciona y además pone a la persona en una circunstancia muy difícil, es obligarlos a enfrentar el miedo y con más intensidad. O sea, si te dan miedo las arañas, te voy a poner en una cubeta, no una araña, sino 50. Ya sé. Y sí. Te quiero cerca de ellas para que experimentes y lo superes. No, los miedos, las fobias y los pánicos, primero tienen que encontrar su razón. ¿De dónde vienen y qué consecuencias va teniendo para ir poco a poco haciendo acercamientos? Incluso, o sea, acompañados. O sea, yo voy a estar aquí, quiero que sepas que te protejo, que no estás solo y que lo vamos a ir resolviendo poco a poco y que te tengo la paciencia para que tú a tu tiempo y a tu ritmo, no como yo quisiera que superaras esto, lo logres resolver. Pero tampoco pensando, no, como soy muy paciente y como soy muy considerada, pues el niño que ya tiene 30 años sigue teniendo miedo y ¿qué importa? ¿No? O sea, los miedos hay que enfrentarlos. Vamos a una pausa, no tardamos. Estás en Platicando en Familia. Regresamos muy pronto.
Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 49 minutos. Es el último bloque. El programa está súper interesante porque no estamos hablando nada más acerca de los miedos en los niños. Estamos hablando acerca de los miedos, del miedo en general. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante los miedos? ¿Cómo manejarlos cuando somos padres miedosos, temerosos y no queremos reconocerlo? Y nuestros hijos están absorbiendo estos miedos. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, hay algunas, no hay por supuesto recetas de cocina porque además nos metemos en casuística, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a levantar la mano. Pero si el mío tiene miedo a la oscuridad, y si el mío tiene miedo a los truenos, y si el mío al final es un miedo. Y el miedo es vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es sentir que estoy expuesto a una situación que yo no puedo resolver y que soy incapaz de resolver. Entonces, con un criterio general al margen del miedo, pues siempre, si tú mandas un mensaje de confianza, de seguridad y de apoyo, entonces le estás dando herramientas para resolver el miedo que sea. Claro, lo puedes ir haciendo poco a poco e implica conocer también a tus hijos y hablar sobre este miedo en lugar de evitarlo. Entonces, si me lo permites, primero preferiría decir qué no hacer. Por supuesto. Qué cosas son los errores más comunes y que incrementan, por ejemplo, los miedos, ¿no? Por ejemplo, no asustar a tu hijo con historias de ogros o de te va a llevar el señor del costal o mira, le voy a decir al policía que te lleve, porque entonces le estamos dando un doble mensaje. O sea, la autoridad, por ejemplo, que debería cuidarte, pues es precisamente de la que tienes que tener miedo, ¿no? O le estamos diciendo que la vida es peligrosa. Y entonces, ¿cómo sale el niño o la niña ante la vida? Pues protegiéndose, cuidándose, sintiéndose incapaz. Es decir, no, pues si la vida es tan peligrosa y mi mamá me lo decía tanto, seguramente yo no tengo las herramientas para salir adelante de esta situación. Otra cosa que no hay que hacer es reírse de los temores que los niños tienen, ¿no? Por muy simpático que nos parezca el miedo, siempre es importante explorarlos. O sea, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Y cuándo no sientes este miedo? ¿Cuándo sientes que has sido valiente? ¿Cuándo crees que tú pudiste resolverlo? ¿Y cuándo se incrementa este miedo? Porque eso nos va a hablar un poco del origen y de las cosas que lo mantienen, ¿no? No transmitir más miedo a tu hijo del que ya tiene. A veces tiene un miedo bastante normal, no sé, si una abeja le picó, pues bueno, pues me dolió, ¿no? Entonces, pues claro, cuando vuelve a ver una abeja, dice no, pero salir corriendo y escóndete y tápate con la toalla ahorita que estamos en la playa porque ya sabes que a ti las abejas te ponen más. No, bueno, pues entonces se genera un miedo que puede desencadenarse en fobia, ¿no? Otra cosa es no utilizar los miedos de tu hijo para regular una conducta. Si no te portas bien, te voy a meter a ese cuarto y voy a apagar todas las luces. A ti que te da tanta miedo a la oscuridad, a ver si así te portas bien. Claro, nosotros como adultos lo hacemos porque estamos desesperados, porque no queremos atenderlos, porque queremos resolver el problema con la salida fácil. Pero le estamos incrementando ese miedo y luego nos quejamos. Y bueno, ¿y tú, tan grandote y le sigues teniendo miedo a la oscuridad? Voy a creer, ¿no? Otra cosa que no hay que hacer es obligar al hijo a pasar situaciones que él teme. O sea, es esta sensación que te digo que algunos dicen, es que así se superan y así se enfrentan. No, yo no digo que no hay que enfrentarlos, pero no de la manera más drástica. O sea, poco a poco y primero entendiendo que cada persona es diferente. No comparando, por ejemplo, tu hermano no tiene ninguno de esos miedos, tú tan cobarde que saliste, ¿no? O a tu hermano le daba miedo y mira qué rápido lo dejó. O sea, es que cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Sí. No transmitas los temores personales hacia tu hijo. Fíjate, tenía una paciente que le daba tanto miedo a la muerte que no dejaba que ninguna persona de su familia siquiera fuera a un funeral o a un cementerio. Y si por alguna razón habían estado en un funeral, cuando regresaban tenían que lavarse las manos, quitarse la ropa en la puerta para dejarla afuera de la casa. Entonces son miedos que ellos no tienen, pero que van a empezar a experimentar. Y entonces, claro, las hijas cuando tienen una situación empiezan a repetir lo mismo. Entonces no les pongas miedos a ellos que no tienen porque tú los tienes. Mejor enfrenta los tuyos y después les pides que enfrenten los de ellos, ¿no? No heredarlos. Exacto. No le des demasiada importancia también cuando es como, mi hijo está traumado porque tiene miedo a los truenos. No, bueno, no le pasa nada. Si tiene ese miedo,
pronto se le quitará, sobre todo si tú lo apoyas y si tú lo escuchas y si le das la mano y si lo atiendes. Pero tampoco exagerar, y lo voy a llevar al psicólogo porque vi que cayó un trueno y casi va y se esconde en la cocina. No pasa nada, ¿no? Entonces no asustarse tampoco tanto. Y finalmente no ignorar estos miedos. Estas son las cosas que no hay que hacer. ¿Qué sí hay que hacer? O sea, sin duda, atender la parte de su identidad. ¿Quién es esta persona frente al miedo que tiene? Y eso yo se lo voy a decir, no nada más en la situación que tiene miedo, todos los días de su vida. Se lo voy a decir con la manera en la que lo trato, con la manera en que yo recibo este miedo y lo ayudo tanto a enfrentarlo y superarlo, como encontrar las fortalezas que haber tenido o haber superado este miedo le trajo para su vida cotidiana, ¿no? Ver de qué creencias está alimentado este miedo. Por ejemplo, el miedo al rechazo está alimentado de muchas creencias. No soy suficientemente bueno, no soy suficientemente delgado, no soy moreno, entonces no soy suficientemente atractivo para este grupo de personas. Entonces, ¿qué trabajas? En lugar del miedo, la creencia. ¿De dónde viene que tú pienses que ser moreno está mal? ¿De dónde viene? ¿Dónde lo aprendiste? ¿A quién se lo escuchaste? ¿Dónde lo estás asumiendo? Claro. Y entonces trabajas con la creencia y el miedo poco a poco se empieza a desvanecer. Sí, por supuesto. ¿De dónde viene eso que comentas? No soy suficientemente bueno porque tus habilidades son diferentes a otros y eso no significa que seas ni menos ni más, simplemente eres diferente. Exactamente. A mí me encanta el tema, me parece que es un tema crucial, un tema que necesitamos enseñar a hacer conciencia y a manejarlo desde un punto de vista como el que nos estás proponiendo. Me encantaría que nos dejaras una conclusión, sobre todo una reflexión para ponerla ya en práctica en nosotros mismos como adultos y empezar a manejarla con nuestros hijos. Claro, mira, pues a lo mejor sería una confesión, ¿no? A mí las decisiones más importantes de mi vida, los momentos en los que yo he sentido más satisfacción y mayor cantidad como de logro personal, ha sido en los que me muero de miedo. Las cosas que me salen fácil, las cosas en las que no tengo preocupación, no me dan tanta satisfacción y tanto logro, orgullo personal como las que pensaba, ¿y si me sale mal? ¿Y si no lo hago bien? Entonces el miedo es esta oportunidad para salir con lo mejor de ti. Siempre detrás de un miedo hay una mejor versión de ti. Si se los impedimos, entonces estamos impidiendo también la mejor versión de nuestros hijos. Moxie, familióloga, psicoterapeuta, muchas gracias por tu presencia y sobre todo por esta guía que nos diste, esta propuesta. Me parece que nos has dado mucha claridad y mucha luz y esperamos haber logrado el objetivo en nuestra querida audiencia. Proporciónanos por favor tus datos de contacto y alguien que tenga dudas o el interés de llamarte lo tenga a la mano. Claro, con mucho gusto. Mi celular es el 33 18 50 55 03. Otra vez. 33 18 50 55 03. Muchas gracias. Pronto vamos a estar nuevamente platicando ahora en Mancuerna con Rodrigo Limón, con nuevos temas y bueno, a mí me encanta la idea de que te puedas poner en contacto con nosotros y nos digas qué te parecen los temas propuestos, de qué cómo los estás aplicando en casa, si estás realmente notando la diferencia. Hay que hacer énfasis en la presencia de nuestros queridos colaboradores, en su tiempo, en su espacio, en agradecerles lo que comparte con nosotros para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, que finalmente, Moxie, son el reflejo en la sociedad. Claro, claro que sí. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Te invito a que te quedes en Radio Mujer. Mañana quédate en Platicando en Familia porque vamos a platicar un tema acerca de cuando llega la depresión en la pareja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las manifestaciones? Y sobre todo las consecuencias en tu entorno. Soy Alicia Hernández y a nombre de Arturo Cervantes, Don Ají Castro, Charo y Chuy Preciado, te damos las gracias. No dejes de sintonizar el 1040 de AM. Hasta luego.